tengo que repasamos un poco lo que habíamos visto sobre absorción en superficies líquidas. Aprendimos que algunas sustancias se localizan en el interfaz de los líquidos, ¿no? Los líquidos gas. Por ejemplo, si tenemos una sustancia como el ácido graso, que viene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, pues en donde el gaseoso se sitúa la parte hidrofóbica, digamos, en contacto con el agua, y la parte hidrofóbica, la parte hidrofílica en contacto con el agua y la parte hidrofóbica, pues fuera del agua. Y tenemos un disolvente apolar, parte que disolvería, y en la superficie que quedaría al otro lado, pues volveríamos a tener otra vez la acumulación de este ácido graso, de manera que tendríamos la parte hidrofóbica estaría en el seno del líquido hidrofóbico y la parte polar estaría en el suelo. Bien, luego veremos el estudio de las monocapas que se hace mediante esta balanza, la llamada de Gibbs o de Langwith, porque en realidad lo de inventaron todo no sería. Bien, bueno, tenemos la isoterma de absorción de Gibbs, que cumple esta evaluación, concentración de la concentración para que el PT, pues la derivada de la efecto superficial de la concentración, y esta es la concentración superficial del exceso, que es el número de moles que quedan en la superficie menos el número de moles que quedan disueltos en el interior, partido por esa superficie. Veíamos que había tres tipos de sustancias: las de tipo 1 que eran inactivas o tensiónicas, por ejemplo las sales, se comportan de manera que la tensión aumenta cuando aumenta la concentración, que es superficial. No están negativas, la tensión superficial disminuye con la concentración, pero es la concentración de sólido, según la concentración de disolvente. Bien, por ejemplo, pues disolventes orgánicos se comportan de esa manera. Luego estaba el tipo 3, los tensioactivos o surfatantes, en los que se produce una disminución brusca de la tensión superficial con la concentración y luego permanece más o menos constante para aumentar la concentración de ese tensioactivo, ¿no? Bien, aquí veíamos un problema en el cual lo que hacíamos era determinar la pendiente cuando representamos la tensión superficial en función de la concentración. Entonces la pendiente, entonces la sustituiríamos aquí en la expresión de la isoterma de Gibbs. Cuando tengamos todos los datos, que sustituiríamos, al final tenemos el resultado exclusivamente de cosas, ¿vale? Que va a mover por centímetros cuadrados. Bien, para el estudio experimental de las monocapas se realiza mediante la balanza superficial que fue inventada por Agnes Pockels. Bueno, publicó en 1891, pero seguramente lo inventaría antes, ¿de acuerdo? Este dispositivo, bueno, aquí se me estudia muy bien. En ese dispositivo lo que hacemos es que tenemos una superficie de un disolvente acotada, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí una de las barras que acotan esa superficie, que es movible. Si depositamos una cantidad de sustancia activa superficialmente aquí, ¿de acuerdo? Al mover esta barra, vamos cambiando la superficie y podemos obtener la fuerza, podemos medir la fuerza que necesitamos para cambiar esa superficie. Eso lo vamos a ver en un vídeo que tengo aquí, mejor que aquí, ¿de acuerdo? Vale, he encontrado un vídeo por internet
Vamos a ver aquí. Denominación tenemos, en lugar de una sola barra de movimiento tenemos dos. Estamos en sentido activo, se dispersa en la monocapa. Bien, si representamos el área, es decir, vamos barriendo un área, ¿de acuerdo? Al mover estos límites, pues la presión superficial va aumentando. La presión superficial es la fuerza dividido por el área. Llega un momento, bueno, pero antes de aumentar, tenemos que las moléculas de la monocapa pues están dispersas, con lo cual prácticamente al variar el área no necesitamos hacer ninguna fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Bueno, aquí está comprimiendo la monocapa, ¿de acuerdo? Bueno, este vídeo explica cómo se obtiene a partir de la monocapa un recubrimiento de un sólido que tiene una molécula de espesor, ¿no? Pues simplemente por este procedimiento tenemos que el surfactante se va depositando sobre la monocapa, ¿no? Entonces podemos medir esta presión superficial con este dispositivo o con el que hemos visto el vídeo. Entonces la presión superficial es igual a la presión superficial del disolvente puro menos la presión superficial del disolvente cuando vemos en el la sustancia activa. Normalmente cuando tenemos una sustancia muy activa, superficialmente, lo que hace es que se deposita en la superficie y la parte que queda disuelta en el seno de la disolución es muy pequeña, de manera que podemos despreciarla. Con lo que la ecuación de X toma esta forma, es decir, aquí había un término que era NI, ¿no? Número de moles en el interior partido por A, y eso lo despreciamos. Entonces queda simplemente que la concentración superficial en exceso es el número de moles sobre la superficie partido por el área de esa superficie, ¿no? Y bueno, esa expresión es la misma, ¿no? Menos P partido por RT, por la derivada de la presión superficial respecto a la concentración. Bueno, para los reactivos es normal una dependencia de este tipo, en el que la tensión superficial es igual a la tensión superficial del disolvente puro menos D por T, que es una constante, es decir, hay una proporcionalidad que se divide proporcionalmente por la concentración, esa tensión superficial. De manera que si esta expresión la derivamos respecto de la concentración, pues esto es una constante y se va y queda menos B, ¿de acuerdo? Entonces, menos B lo podemos despejar de aquí, queda esta expresión, y como hemos visto que la presión superficial es justamente lo que tenemos en el numerador, pero al revés, cambiado de signo, pues entonces podemos escribir que esto es menos la presión superficial partido por la concentración. ¿De acuerdo? La variación de la presión superficial respecto de la concentración es menos la presión superficial partido por la concentración, cuando tenemos una variación lineal de este tipo. Ahora, esta expresión de aquí, lo que hacemos es sustituir la derivada de la tensión superficial respecto a la concentración por lo que acabamos de obtener antes, ahora, ¿no? Entonces, queda esta expresión de aquí.
Si reordenamos, es decir, si ordenamos la expresión a pasar a este lado, con respecto a la frontera, de trasera, y ahora que pasa al otro lado, queda esta expresión. Y si ahora pasamos a dividiendo, queda número de moles en la superficie partido por A, y eso es la concentración superficial del exceso, la alma mayúscula. Queda una ecuación que se parece a la de los gases ideales, y por eso hablamos de superficie líquida lineal, cuando se cumple esta ecuación. Ahora las aplicaciones que hemos visto, pues es el cálculo de la masa molecular de la especie que forma la manzana utilizando esta expresión de aquí. Es decir, en la expresión que hemos visto antes, la penúltima, ¿de acuerdo? Lo que haremos es sustituir el número de moles en la superficie por la masa partido por la masa molecular. Y si ahora despejamos la masa molecular, pues queda esta expresión. Los grados que hemos disuelto con RT, por pi, ¿no? También podemos determinar la superficie transversal de una molécula de esta manera. La superficie partido por el número de moléculas que tenemos. El número de moléculas será los moles por el número de moles. ¿De acuerdo? Entonces esto, de acuerdo con las expresiones que estamos obteniendo, pues es igual a RT partido por la tensión superficial y el número de moles. Y luego también sirve para el estudio de las unidades biológicas, que son monocapas o bicapas que se pueden estudiar utilizando estos dispositivos. Vamos a tener un problema. La tensión superficial a 25 grados de disoluciones acuosas de un cierto ácido graso se ajusta a la ecuación tensión superficial igual a 32,1 menos 558,7 M, siendo en este caso M es la molaridad. ¿Vale? Si tenemos un caso de superficie ideal, ¿no? Entonces, si se calcula la tensión superficial del agua pura, calcular la concentración superficial del ácido en una disolución de 1,27 por etapa menos 2 molar, y calcular la masa molecular del ácido, sabiendo que 80 gramos extendidos sobre agua dieron una película circular de 524 metros de diámetro con la misma tensión superficial. Bueno, aquí es metros, ¿vale? Entonces, la masa de la tensión superficial en metros por centímetro y esta M es la concentración del ácido. Entonces, para calcular la tensión superficial del agua pura, ¿qué tenemos que hacer? Es que cuando la molaridad es 0, es agua pura. Simplemente sustituir aquí. ¿De acuerdo? Molaridad igual a 0, por lo tanto, la tensión superficial es igual a la tensión superficial 0, que es la constante que tenemos aquí, 72,1 vidas por centímetro. Entonces, para hallar la concentración superficial, el exceso, entonces utilizamos la fórmula de la sistema de Higgs, utilizando, poniendo aquí, molaridad. Y para calcular la derivada de la tensión superficial, por ejemplo, de la molaridad, tenemos, pues, derivar de esta ecuación. ¿De acuerdo?
Entonces la derivada es, en este caso es un polinomio o sea, un binomio de primer grado, ¿no? Entonces la pendiente de la variable es la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, derivada de la función superficial respecto de las situaciones que esta modalidad serán estos 558,7 y este serán medidas por centímetro y modalidad. Ya la masa molecular, una ya que tenemos la pendiente, la sustituimos en el sistema de Git. Entonces tenemos todos los datos, tenemos la concentración que nos la da el iniciado, nos va a identificar unos dos, R en el sistema decimales, como en el INO, que son los hercios por mol Kelvin, la temperatura de 25 grados, de Kelvin, la derivada de la presión superficial respecto a la concentración menos 558,7. Entonces, hercios, ya vimos que son 10 por centímetro, y ahora pues se calculan unidades, molar, dinas, Kelvin con Kelvin, de acuerdo, que queda centímetros cuadrados en el denominador igual el numerador, 2,665 por esa menos 10 moles por centímetro cuadrado. Y eso es la transformación superficial. Pero para calcular la masa molecular, utilizamos la ecuación que hemos visto. Entonces aquí, bueno, este problema se lo voy a cambiar porque aparecen tres Ns que no tienen nada que ver una con otra. La modalidad, los metros, y esta N de aquí es la masa. ¿Vale? Cuando se consigue el problema. Pero además aparecen dos pis que tampoco tienen nada que ver con otro. Porque esta es la presión superficial y esta que lo he puesto en negrita, entonces el 3,2 es el punto de probabilidad. Pero entonces, a ver, tenemos que sustituimos aquí la presión superficial y el área, vale, queda esta presión. Y aquí pues solamente tenemos que sustituir valores 4 por 80 gramos, que nos daban 80 gramos extendidos sobre el agua, partido por el valor de la concentración superficial en exceso que hemos obtenido antes, por el 14,15, y por el diámetro, que lo hemos pasado a centímetros, que es 24.000 centímetros al cuadrado. Y al final, pues eso, por ejemplo, los cálculos da 129,5 gramos por mol. Bueno, dos aplicaciones. Tenemos el tema siguiente, que va a ser esta aplicación de emisiones. Después el tema de detergencia, la limpieza de las superficies sólidas. Y tema de adhesión y cohesión. Bueno, con esto acabamos la teoría de este tema, colocada en el video que se dedica correspondiente. Y vamos a hacer ahora, vamos a pasar a hacer algo de más. Dice 100 gramos de ácido oleico, no sé una fórmula, se derrama sobre la superficie de un lago, donde la película que se extiende puede observarse si el agua se agita por la suave brisa o por las gotas de lluvia. Si la sección transversal de la molécula es de 22 ángulos cuadrados, ¿cuál será el diámetro de una película circular producida de esta manera? A este esto parece muy complicado, pero es muy sencillo. A lo primero es que nos da la masa molecular del ácido oleico, eso la podemos calcular o buscar la molécula, ¿no?
el 282 la más común. Después tenemos que la superficie total, como hemos visto en varios problemas antes, pues es el número de moléculas por la superficie transversal de cada molécula. El número de moléculas es el número de moles por el número de Avogadro y el número de moles es la masa partido por la masa molecular. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo ahí con los nombres, la masa nos va a dar 100 gramos, la masa molecular son 282 gramos por mol, el número de Avogadro es que va a ser 22, que cada 23 cantidades por mol, y 22 átomos cuadrados, pues lo pasamos a centímetros a metros de igual, ¿no? Y esa es la menos 10 metros, todo eso al cuadrado. Y eso es el resultado, pues es esta superficie. Entonces, para calcular el diámetro, pues nada, recurrimos a la fórmula del círculo, pi r cuadrado, pues es lo que por el diámetro al cuadrado partido por 4, con lo cual el diámetro que da 244,6 metros. Este es un problema muy sencillo que, pues, no tiene sentido común, ¿no? Si sabemos la fórmula de la superficie, en función del radio, el diámetro, y tenemos en cuenta que la superficie total es el número de partículas multiplicado por la superficie de cada una, pues ya sale. ¿Vale? Y vamos a hacer este que es un examen, que pone el 2011. Dice que el estudio de la absorción de la sustancia A sobre un absorbente adecuado se encontraron resultados que siguieron el modelo de la calcular parámetros característicos y rellenar la tabla. Que los parámetros característicos son la constante de absorción y la X sub n, ¿no? La capacidad de la monocapa, la ocupación máxima, ¿eh? O la absorción máxima. Vale, pues esta es la ecuación del Langmuir. Lo que podemos hacer es sustituir valores de esta tabla. Bueno, para que sea más sencillo de explicar, lo que podemos hacer es dividir numeradores denominados por la presión, ¿de acuerdo? Entonces quedaría aquí 1, quedaría 1, aquí quedaría la constante de absorción partido por 3. Y si sustituimos por los valores que tenemos en la tabla, pues para una presión de 17 milímetros de mercurio, tenemos 66 miligramos, ¿vale? Una vez hecha la transformación que he dicho yo, de dividir por P, para 33 mililitros de mercurio o todo, tenemos esta otra función, esta otra ecuación en la que X es 101 miligramos, y ahora lo que podemos hacer es, si dividimos una por la otra, ¿de acuerdo? X sub n se va y podemos despejar la constante de equilibrio de distorsión. Y una vez que la hemos calculado, pues ya podemos sustituir en cualquiera de las dos y despejar la X sub n. Entonces, el resultado, el dado son la constante de distorsión 42,6 milímetros de mercurio, como 2, y la capacidad de la monocapa 231,4 miligramos. Entonces ya podemos, no podemos rellenar la tabla. Pero, a ver, sigma para 17,2, ¿no? La fracción de ocupación, ¿no? Sería
la X que hemos calculado, lo que nos da la tabla, dividido por la X sub n que hemos calculado. Entonces daría 0,287. Lo mismo para la suma de 33 milímetros de mercurio, ¿no? Sería el valor que nos da la tabla, 101 miligramos, partido por el X sub n obtenido 231,4 nanómetros de capacidad de la monocapa. Lo tenemos que explorar 0,40. Bien, ahora tenemos un valor de sigma y tenemos que calcular un valor de X y un valor de la presión. Con lo cual, tenemos que este valor de sigma 0,541 es igual a X partido por este parámetro que es característico de este sistema, por tanto es el mismo parámetro para este valor. Con lo cual aquí despejamos la X y podemos completar este valor de la tabla, daría 124 miligramos, y ahora para calcular la presión, pues lo que hacemos es utilizar la isoterma del árbol, porque conocemos todos los datos excepto la presión. Entonces sustituimos, sería 124 miligramos que hemos obtenido. Aquí habríamos que poner la capacidad, la monocapa de 131,4 miligramos. En el denominador pondríamos uno más la constante de desorción que hemos obtenido dividido por P. Ahí podemos expresar P y nos quedará pues 50 milímetros de mercurio. Nada, ¿no duda? Bien, nada, lo dejamos aquí. Y mañana tenemos ahí el problema. ¿Vale? Y luego ya me contesto. No